nunca habrían podido imaginar que el suelo se vendría bajo sus pies. En las entrañas de un mundo olvidado, Dante y Nova buscaban respuestas cuando, de repente, el abismo se abrió a sus pies, revelando una puerta monumental en las profundidades de la tierra. Arriba, solo reinaba la muerte. Aquí abajo, un susurro prometedor en la oscuridad les hablaba de inmortalidad. Pero la inmortalidad siempre exige un precio. En esta utopía subterránea, gobernada por 3 seres eternos, dudar era un pecado imperdonable. A los blasfemos se les desterraba la superficie mediante la ceremonia de la puerta. La comunidad observaba en un silencio sepulcral, mientras los condenados perecían en un mundo que les habían enseñado a temer. Dante reconoció el engaño de inmediato, al ascender por los círculos de ese paraíso artificial, donde el aire era demasiado puro y la naturaleza una mera proyección ilusoria. Comenzó a comprender la verdad. No era la salvación lo que habían encontrado, sino una prisión dorada, envuelta en incomodidades y sellada por el terror, en un universo donde la verdad era el mayor tabú. A veces, sobrevivir comienza con una pregunta fundamental. ¿Y si todo lo que te han enseñado no fuera más que un tejido de mentiras? Jamás hubieran podido anticipar que la tierra cedería bajo sus pasos. Pero Dante lo había aprendido por las malas. Los peligros más letales nunca se anuncian. Los escombros se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Vestigios de torres destrozadas, fragmentos vítreos fusionados con la arena y estructuras metálicas de aparatos abandonados hace eones. Sus pisadas resonaban en el caparazón vacío de una metrópolis extinta. En el más absoluto y opresivo silencio. «Detesto esta atmósfera», susurró Nova, tamborileando nerviosa sobre el dispositivo enrollado en su antebrazo. La interferencia distorsionaba la pantalla táctil. No captaba ninguna frecuencia, ni una sola fuente de energía. Solo espectros y reminiscencias cristalizadas. Patch. En cambio, permanecía en un silencio de piedra. Avanzaba metódicamente, sus botas triturando los escombros, su mirada escudriñando el panorama desolado. Instintivamente, su palma rozaba la culata de su arma. Un gesto automático, más que una señal de preocupación. La angustia era un lujo al que había renunciado hacía años. «Recuérdame qué nos trae a este mausoleo», dijo la voz de Quinn, oscilando entre la ironía mordaz y la irritación genuina. «Porque los mapas de la coalición no borran asentamientos por error», replicó Dante, clavando la mirada en una estructura apenas reconocible en el horizonte. Algo significativo fue sepultado aquí. Nova empujó con el pie un fragmento de metal retorcido y comentó con sarcasmo que sí. Como decisiones desastrosas y arquitectura mediocre, avanzaron en un silencio incómodo, donde cada crujido metálico resonaba como un susurro de advertencia. El viento no soplaba, sino que se demoraba, como si la atmósfera misma contuviera la respiración, esperando un acontecimiento inminente. 1 hora después, alcanzaron lo que parecía haber sido una plaza central. Cráteres marcaban el suelo, y los fragmentos de un monumento derribado yacían esparcidos, su inscripción demasiado erosionada para descifrarla. Nova se agachó junto a una grieta que atravesaba la piedra. «Estas fracturas son recientes, Patcher». Dante se arrodilló a su lado, deslizando los dedos a lo largo de la fisura. «El terreno parece inestable, anormalmente hueco. Estructura subterránea», murmuró ella, un destello de inquietud atravesando su habitual seguridad. «Un búnker de la coalición, o algo que decidieron olvidar». Un ligero temblor recorrió el suelo bajo sus pies. Ambos se quedaron inmóviles. «No fui yo», susurró Quinn.
La sacudida se repitió, más intensa. Polvo se elevó de las grietas. No era un simple movimiento telúrico. Había algo mecánico, intencional, en esa vibración. Dante se irguió lentamente, entrecerrando los ojos, y ordenó que se alejaran. Ahora giraron para marcharse, pero el suelo tenía otros planes. Con un rugido profundo, casi orgánico, la plaza se derrumbó bajo su peso. La piedra cedió, precipitándolos hacia la oscuridad, en un caótico torbellino de escombros y luz moribunda. Por un instante, solo existió el silbido del aire y el estruendo ensordecedor de un mundo desintegrándose. El impacto no lo recibió la roca, sino una superficie metálica, perfectamente lisa y gélida. Nova se incorporó con dificultad de un lecho de polvo y fragmentos. Sus ojos se ensancharon al contemplar el entorno. No estaban en una caverna natural. Se encontraban sobre una plataforma antigua, pero evidentemente operativa. Débiles luces pulsaban bajo sus pies, dibujando patrones que ninguno reconocía. Dante se levantó, ignorando el dolor punzante en sus costillas. Su atención no estaba en el suelo, sino en lo que se alzaba frente a ellos. Quinn siguió su mirada y sintió que la respiración se le helaba en la garganta. Ante ellos se erguían dos puertas colosales, 10 metros de altura, forjadas en un metal de reflejos sobrenaturales, símbolos borrados hace tiempo de la memoria humana. Adornaban su superficie, y entonces mecanismos ocultos en las paredes se activaron en silencio. Un retumbar sordo resonó en la cámara. Las puertas comenzaban a abrirse. Nova tragó saliva y preguntó: «Dante, ¿ves eso?» Él no respondió. Algunas puertas no esperan a que llames, y cualquier cosa que aguardara al otro lado había estado esperando su llegada. Las puertas giraron con un chirrido de metal que sonaba a tiempo desgarrado. Dante avanzó el primero, su mano rozando instintivamente su pistola, aunque sabía en su fuero interno que las balas serían inútiles contra quien hubiera forjado semejante prodigio. Nova lo siguió, su mirada analizando cada detalle: las paredes impecables, las luminarias incrustadas en el techo, el leve zumbido que vibraba bajo sus suelas. Aquella tecnología no estaba abandonada. Aún respiraba. Avanzaron por un corredor inmenso de superficies lisas, preservadas de toda degradación. El aire era fresco, filtrado, controlado, demasiado perfecto para ser natural. Cada paso resonaba como si el silencio mismo los estuviera escuchando, evaluando. Entonces, voces, suaves al principio, calmadas, acogedoras. Del extremo del pasillo emergieron siluetas. Un grupo de individuos vestidos con telas claras, rostros serenos, casi luminosos bajo la iluminación artificial. Sus miradas no revelaban temor, solo una veneración inquietante. «Bienvenidos», dijo uno de ellos, su voz dulce como un himno largamente repetido. «Los visitantes han llegado, como predijo la profecía». Nova miró de reojo a Butcher y murmuró con sarcasmo que empezaba de puta madre lo de la profecía. Él permaneció callado, su atención clavada en el grupo que se acercaba. Una mujer se adelantó, con las manos juntas. «Debéis estar exhaustos por vuestro viaje. Os ruego que nos sigáis. Ahora estáis a salvo en el abrazo de Eternum». «¿Eternum?», preguntó Dante, en voz baja. «Nuestro santuario, nuestro mundo bajo los cielos malditos», respondió ella, como recitando un verso sagrado. La palabra malditos quedó suspendida en el ambiente, pesada y venenosa. Sin alternativa, lo siguieron. El corredor desembocó en una visión
que ninguno de los dos había anticipado. Una ciudad entera, oculta bajo capas de tierra y engaño. Torres de piedra pulida y metal se elevaban hacia un techo tan alto que se fundía con una luz diurna simulada. Jardines florecían en una simetría antinatural. Cascadas corrían por paredes cristalinas. Los habitantes se movían con una determinación tranquila, pero sus sonrisas eran constantes, fijas, y sus conversaciones apagadas y repetitivas, como un texto aprendido de memoria. «Eres demasiado perfecto», murmuró Nova. «Ningún lugar funciona con esta fluidez sin que se esconda una grieta». La mandíbula de Butcher se tensó. Él también percibía esa atmósfera. El peso de un orden que solo existe cuando el miedo hace el trabajo más arduo. Los condujeron a una plaza majestuosa en el corazón de la ciudad. En su centro se alzaba una estatua colosal, esculpida en obsidiana y cristal. 3 figuras imponentes, envueltas en túnicas fluidas, rostros serenos pero distantes, intocables. La inscripción debajo proclamaba: Athos, Porthos, Aramis, los guardianes eternos. Nova exhaló lentamente y comentó que se habían construido su propio panteón. Antes de que Dante pudiera responder, un hombre con vestiduras ceremoniales se acercó. Su expresión era serena, demasiado serena. «Los dioses os recibirán ahora», anunció, inclinándose ligeramente. Los ojos de Dante se entrecerraron y declaró que no habían solicitado audiencia. El hombre sonrió, como si acabara de oír una broma inofensiva, y dijo que nadie solicita cuando el destino llama. Detrás de ellos, la plaza se volvió más silenciosa. Decenas de ciudadanos se mantenían en formación muda, observando, esperando. Nova se inclinó hacia Dante y confesó que ese lugar le ponía los pelos de punta. «A mí también», murmuró él. «Pero seguiremos su juego. Por ahora». Los condujeron hacia un arco monumental. Al cruzar el umbral, Quinn lanzó una última mirada a la ciudad. Las avenidas impecables, las sonrisas controladas, la imponente estatua proyectando su sombra sobre el conjunto. «No es un santuario», susurró. «Es un escenario. Y acabamos de entrar en su guión». Las puertas se cerraron tras ellos, sellando su destino. La plaza quedó en un silencio demasiado elocuente. Dante y Nova se encontraban entre cientos de ciudadanos, todos reunidos en filas perfectas, cabezas inclinadas, manos juntas, como esperando una bendición o una ejecución. Las puertas giraron con un chirrido de metal que sonaba a tiempo desgarrado. Dante avanzó el primero, su mano rozando instintivamente su pistola, aunque sabía en su fuero interno que las balas serían inútiles contra quien hubiera forjado semejante prodigio. Nova lo siguió, su mirada analizando cada detalle: las paredes impecables, las luminarias incrustadas en el techo, el leve zumbido que vibraba bajo sus suelas. Aquella tecnología no estaba abandonada, aún respiraba. Avanzaron por un corredor inmenso de superficies lisas, preservadas de toda degradación. El aire era fresco, filtrado, controlado. Demasiado perfecto para ser natural. Cada paso resonaba como si el silencio mismo los estuviera escuchando, evaluando. Entonces, voces, suaves al principio, calmadas, acogedoras. Del extremo del pasillo emergieron siluetas. Un grupo de individuos vestidos con telas claras, rostros serenos, casi luminosos bajo la iluminación artificial. Sus miradas no revelaban temor, solo una veneración inquietante. «Bienvenidos»,
dijo uno de ellos, su voz dulce como un himno largamente repetido. Los visitantes han llegado. Como predijo la profecía. Nova miró de reojo a Butcher. Profecía. Esto empieza de puta madre. Él permaneció callado, su atención clavada en el grupo que se acercaba. Una mujer se adelantó. Con las manos juntas, debéis estar exhaustos por vuestro viaje. Os ruego que nos sigáis. Ahora estáis a salvo en el abrazo de Eternum. ¿Eternum? Preguntó Dante en voz baja. Nuestro santuario. Nuestro mundo bajo los cielos malditos, respondió ella, como recitando un verso sagrado. La palabra malditos quedó suspendida en el ambiente, pesada y venenosa. Sin alternativa, los siguieron. El corredor desembocó en una visión que ninguno de los dos había anticipado. Una ciudad entera, oculta bajo capas de tierra y engaño. Torres de piedra pulida y metal se elevaban hacia un techo tan alto que se fundía con una luz diurna simulada. Jardines florecían en una simetría antinatural. Cascadas corrían por paredes cristalinas. Los habitantes se movían con una determinación tranquila, pero sus sonrisas eran constantes, fijas, y sus conversaciones, apagadas y repetitivas, como un texto aprendido de memoria. Es demasiado perfecto, murmuró Nova. Ningún lugar funciona con esta fluidez sin que se esconda una grieta. La mandíbula de Butcher se tensó. Él también percibía esa atmósfera, el peso de un orden que solo existe cuando el miedo hace el trabajo más arduo. Los condujeron a una plaza majestuosa en el corazón de la ciudad. En su centro se alzaba una estatua colosal, esculpida en obsidiana y cristal. 3 figuras imponentes, envueltas en túnicas fluidas, rostros serenos pero distantes, intocables. La inscripción debajo proclamaba: Athos, Porthos, Aramis, los guardianes eternos. Nova exhaló lentamente. Dioses. Se han construido su propio panteón. Antes de que Dante pudiera responder, un hombre con vestiduras ceremoniales se acercó. Su expresión era serena, demasiado serena. Los dioses os recibirán ahora, anunció, inclinándose ligeramente. Los ojos de Dante se entrecerraron. No hemos solicitado audiencia. El hombre sonrió, como si acabara de oír una broma inofensiva. Nadie solicita cuando el destino llama. Detrás de ellos, la plaza se volvió más silenciosa. Decenas de ciudadanos se mantenían en formación muda, observando, esperando. Nova se inclinó hacia Dante. Este lugar me pone los pelos de punta. A mí también, murmuró él. Pero seguiremos su juego. Por ahora, los condujeron hacia un arco monumental. Al cruzar el umbral, Quinn lanzó una última mirada a la ciudad. Las avenidas impecables, las sonrisas controladas, la imponente estatua proyectando su sombra sobre el conjunto. No es un santuario, susurró. Es un escenario. Y acabamos de entrar en su guión. Las puertas se cerraron tras ellos, selando su destino. La plaza quedó en un silencio demasiado elocuente. Dante y Nova se encontraban entre cientos de ciudadanos, todos reunidos en filas perfectas, cabezas inclinadas, manos juntas, como esperando una bendición o una ejecución. En el centro de la majestuosa explanada, bajo la sombra de las estatuas de obsidiana, un hombre fue arrastrado. Sus ropas estaban rasgadas, su rostro demacrado, no por el terror, sino por una resignación profunda. Una voz resonó a través de altavoces ocultos, calmada y ensayada.
por cuestionar la sabiduría de los guardianes eternos. Red Malor enfrentará la puerta y será liberado de la tentación. Los ojos de Nova se estrecharon y murmuró con sarcasmo la palabra liberado. Dos guardias, revestidos con armaduras pulidas, obligaron al hombre a arrodillarse ante una inmensa escotilla circular incrustada en la pared. La puerta, 10 metros de diámetro, su superficie adornada con símbolos ancestrales y una inscripción que brillaba con luz propia. Más allá habita la ruina. Dentro permanece la salvación. Dante escrutó a la multitud. Nadie cuestionaba. Nadie parecía perturbado. Era como si hubieran presenciado esa escena demasiadas veces y hubieran aprendido a no sentir nada. Un zumbido grave vibró en la plaza. En las pantallas suspendidas, imágenes distorsionadas parpadearon. Un paisaje desolado de cenizas. Vientos tóxicos, arremolinándose bajo un cielo enfermizo de un verde inquietante. Cifras de niveles de radiación letales desfilaban por los bordes, diseñadas para grabar el miedo en cada mirada. La escotilla comenzó a abrirse con un gemido profundo y resonante. Red Malor suplicó. No gritó. Simplemente levantó la mirada. No hacia los cielos, sino directamente hacia Dante. Sus miradas se cruzaron brevemente. Y en ese instante, Bacher lo vio. No había miedo, ni desesperación, solo un desafío puro y desgarrador. Los guardias lo levantaron y lo empujaron hacia el umbral. La multitud murmuró al unísono, como una plegaria condicionada, que los guardianes se apiaden de su alma. Nova se inclinó hacia Dante y le pidió que mirara las imágenes. Él ya observaba atentamente. Mientras Red cruzaba la puerta, las cámaras lo siguieron, mostrándolo tambaleándose en el aire envenenado. Dio unos pasos, vaciló, y luego se desplomó. La pantalla parpadeó y se volvió negra. La escotilla se cerró con un ruido sordo final, resonando como la tapa de un ataúd. La multitud exhaló al unísono. Algunos esbozaron incluso una leve sonrisa, como si un mal necesario acabara de cumplirse. La mandíbula de Dante se tensó y preguntó si lo había notado. Nova asintió con un sí y comentó en voz baja que el tambaleo era demasiado perfecto y la sincronización impecable. El flujo de vídeo estaba en bucle, murmuró Dante. Imposible que esos niveles de radiación sean auténticos. Un asistente con túnica se acercó con una sonrisa serena. El ritual es un regalo, un recordatorio de que la duda solo conduce a la ruina. Sois privilegiados de presenciar la misericordia de los guardianes en vuestro primer día. Privilegiados, repitió Nova, forzando una sonrisa tensa. Mientras la multitud se dispersaba, Dante mantuvo los ojos fijos en la puerta. No era la muerte, susurró Nova. Era una puesta en escena. Ella lo miró, su expresión ensombreciéndose, y planteó la pregunta. Entonces, ¿a dónde lo enviaron realmente? Antes de que Dante pudiera responder, el asistente les hizo señas hacia una gran escalinata. Los guardianes eternos esperan vuestra presencia. Dante intercambió una mirada con Nova. Ambos sabían que cada paso que daban los hundía más en una telaraña de mentiras, pero en una ciudad construida sobre ilusiones. La verdad era el arma más peligrosa que poseían. Las puertas de la cámara se cerraron tras ellos sin el menor ruido. Dante y Nova se encontraban bajo un techo abovedado que resplandecía como un firmamento artificial. Estrellas proyectadas sobre metal pulido, constelaciones que ninguno reconocía. El aire olía a incienso mezclado con algo más frío, aséptico, como un hospital pretendiendo ser un templo. Al fondo, sentados en tronos elevados esculpidos en cristal y aleación, estaban los eternos,
Athos, Porthos, Aramis parecían impecables, piel sin defectos, miradas que parecían traspasar la carne y los pensamientos. Sus túnicas ondulaban como luz líquida. Cada movimiento preciso, demasiado preciso. Athos se levantó, su expresión esculpida en una serenidad autoritaria. Dante, Nova, vuestra presencia nos honra. Nova miró de reojo a Dante. Su instinto gritaba advertencias. Nadie debería conocer sus nombres. No estábamos informados de tener una cita oficial, replicó Dante, con voz neutral y controlada. Athos sonrió, una sonrisa desprovista de calidez, impregnada únicamente de superioridad. En Eternum, todas las llegadas están previstas. Porthos se movió en su trono, su fornida silueta proyectando una sombra amenazadora. Sus ojos no abandonaban a Dante, como un depredador evaluando a su presa. Aramis, sin embargo, permanecía con la cabeza ligeramente inclinada, sus dedos trazando patrones invisibles sobre el reposabrazos. Su mirada se cruzó fugazmente con la de Nova, y por un latido, ella percibió algo. Vacilación, duda. Athos descendió los escalones con una gracia sobrenatural. Debéis estar abrumados de preguntas. Algunas. Ciertamente, respondió Nova, con un tono cortante pero medido. La curiosidad es natural, continuó Athos, rodeándolos lentamente. Pero aquí, el conocimiento es guiado. Para la seguridad de todos, Porthos emitió un gruñido bajo, casi imperceptible. Una advertencia. La superficie de donde venís está corrompida, dijo Athos. Un desierto moldeado por la arrogancia humana. Nosotros preservamos lo que queda de la civilización. Una salvación bastante oportuna, observó Dante. La sonrisa de Athos no vaciló. La supervivencia nunca es oportuna, señor Bacher. Es orquestada. Aramis habló por fin, su voz más suave que la de los otros. Habéis tenido suerte de descubrir Eternum. Nova sostuvo su mirada, percibiendo el peso tras esas palabras, como si encontrarlo no hubiera sido suerte, sino un designio. El tono de Athos se oscureció. En Eternum ofrecemos paz y un propósito, pero la paz prospera cuando ciertas preguntas son olvidadas. Se acercó más, su voz descendiendo a un susurro casi íntimo. Esperamos que aprendáis a olvidar las preguntas incorrectas. Un carillón sutil resonó. La audiencia había terminado. Una vez fuera, en un corredor desierto, Nova murmuró que sabían demasiado. La mandíbula de Dante se tensó, y nos han dicho exactamente lo que necesitábamos escuchar. Ella preguntó qué quería decir con eso. Él miró hacia atrás, hacia la cámara sellada, y dijo que temían que hicieran las preguntas correctas. Las luces de Eternum nunca se atenuaban, pero bajo las calles pulidas, las sombras aún encontraban manera de respirar. Dante avanzaba por un corredor de mantenimiento, sus paredes llenas de cables expuestos y paneles oxidados. Un mundo severamente contrastante con la ciudad inmaculada de arriba. Detrás de él, Nova examinaba el estrecho pasaje con la interfaz de su muñeca, observando las interferencias bailar en la pantalla. Han enterrado mucho más que personas aquí abajo. Una voz resonó desde la oscuridad frente a ellos. No sois como ellos, ¿verdad? Dante no se sobresaltó. Ya había oído los leves pasos que los seguían. Desde detrás de un montón de bobinas de conductos, emergió un joven, quizás 20 y tantos años, con ojos vivaces que oscilaban entre el miedo y el desafío. Su uniforme lo identificaba como técnico de bajo rango.
Pero las manchas de grasa y las mangas remendadas contaban una historia de supervivencia en los niveles olvidados. «Sabía que acabaríais aquí», dijo Elías, lanzando una mirada nerviosa por encima del hombro. «Los visitantes siempre lo hacen. Si duran lo suficiente». Nova le preguntó si ya habían tenido otros visitantes. Elías negó con la cabeza y dijo que no, pero que las historias cuentan que vienen y desaparecen. Dante se acercó, con voz baja y directa, y declaró que no tenían intención de desaparecer. Elías esbozó una sonrisa sarcástica, una expresión rara en un lugar construido sobre el miedo, y les dijo que debían ver algo. Los guió más profundamente en las entrañas de la ciudad, a través de puertas de servicio oxidadas y túneles olvidados, donde el zumbido de la vida arriba parecía lejano. Se detuvieron ante un terminal sellado, su superficie cubierta de polvo y marcada por los años. Marcas de la coalición, tenues pero innegables, asomaban donde la pintura se había descascarado. «Descubrí esto hace años», susurró Elías. «La mayoría ignora estos niveles. Quienes los conocen fingen lo contrario». Nova se arrodilló junto al terminal y comentó que la alimentación estaba muerta. «Puedo hacerlo funcionar», dijo Elías, con orgullo en su voz. «Aprendí algunos trucos de los antiguos, antes de que desaparecieran». En pocos minutos, el terminal cobró vida débilmente. Líneas de datos corruptos desfilaron por la pantalla agrietada hasta que Nova sorteó la interfaz principal. Una subrutina oculta apareció, enterrada bajo capas de códigos restrictivos. Sus ojos se estrecharon mientras descifraba el archivo. Luego, se quedó inmóvil. Dante se inclinó, leyendo las palabras que aparecían en texto verde desvaído. Entorno externo. Estable. Niveles de oxígeno. Óptimos. Radiación. Ninguna detectada. El silencio llenó el corredor. Elías tragó con dificultad y dijo que entonces era cierto. Nova se incorporó, su mente funcionando a toda velocidad, y afirmó que el archivo era antiguo, pero no de hace varios siglos, que alguien sabía y se aseguró de que nadie más descubriera la verdad. La mirada de Dante se endureció. El ritual, las advertencias, todo es mentira. Elías los miró, el miedo insinuándose de nuevo en su voz, y advirtió que si lo sorprendían con esa información, no tendrían derecho a un ritual y simplemente desaparecerían. Nova cerró cuidadosamente el terminal, con expresión sombría, y declaró que entonces no se dejarían atrapar. Dante puso una mano firme en el hombro de Elías. «¿Querías la verdad? Ahora la tienes. ¿Qué hacemos ahora?» Elías dudó. Luego asintió, con una determinación naciente en los ojos. Dante levantó la vista hacia el laberinto de tuberías y sombras sobre ellos. «Ahora descubrimos hasta dónde llega esta mentira». Nova se ató el cabello con un sujetador improvisado, un pequeño trozo de madera tallado por necesidad. Chispas saltaban del terminal mientras sus dedos se movían con precisión metódica, sorteando las capas de un cifrado ancestral. Detrás de ella, Bacher montaba guardia, y Elías recorría nervioso el espacio reducido. «Esta parte del silo, nadie se aventura aquí», susurró Elías. «Dicen que está maldita». «Los lugares nunca están malditos», replicó Dante, con su voz un rumor grave. «Simplemente ocultan cosas». Un leve tintineo rompió el silencio. Nova se irguió, una discreta sonrisa de satisfacción en sus labios, y anunció que tenía acceso. La pantalla se iluminó. Líneas de datos fragmentados. Antiguo código del dominio Solaris. Elías se acercó,
entrecerrando los ojos ante el encabezado Proyecto Eternum. Protocolos de confinamiento social. Nunca fue un santuario. Desde el principio, fue una prisión. El dominio Solaris diseñó Eternum como un experimento social. Un entorno controlado envuelto en propaganda. El terror al exterior fue fabricado. Los guardianes eternos no eran salvadores, sino carceleros. La mandíbula de Dante se tensó. No sobrevivieron a una catástrofe. La fabricaron. Elías miraba fijamente la pantalla. Su universo derrumbándose. Mis padres, mis abuelos, tenían fe. Nova puso una mano en su hombro y le dijo que les enseñaron a creer. Se abrieron paso a través de una abertura estrecha y encontraron una cámara amplia. Sus paredes cubiertas de frescos descoloridos. El fresco representaba un mundo caótico. Terrans, protos y otras razas atrapadas en un combate brutal bajo un cielo tóxico. Y en el corazón de la composición, Eternum, representado como un faro luminoso. Un paraíso bajo su cúpula. Pura propaganda, murmuró Nova. Un cuento para legitimar el encarcelamiento. Un suave tono de aviso emanó de la interfaz de Nova. El terminal había activado un archivo secundario. Una voz descarnada llenó la cámara. Protocolo de confinamiento. Dominio Solaris. Vigilancia externa. Fuera de servicio. Estado. Población. Sujeta. Sometida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elías retrocedió, palideciendo, y dijo que nadie los vigilaba, porque quienes construyeron este lugar se fueron hace mucho tiempo, dijo Dante, con su mirada aún fija en el fresco. La mirada de Nova se endureció. No solo encerraron a seres humanos, los abandonaron a venerar sus propias cadenas. El peso de la verdad cayó sobre ellos. Para Elías, era el derrumbe de todas sus certezas. Para Dante y Nova, la confirmación. Pero conocer la verdad era solo el comienzo. En Eternum, la verdad podía costarte la vida. Cuando llegó la convocatoria, Nova no tuvo opción. 2 guardias con armaduras relucientes se presentaron en sus aposentos. Sin una palabra, solo un gesto silencioso hacia las cámaras superiores. La mirada de Bacher le comunicó lo esencial, que se mantuviera alerta. Ahora se encontraba sola, en una vasta sala bañada, en una suave luz azulada. Las paredes pulsando débilmente como el latido de una máquina demasiado antigua para morir. Al fondo, sentado no en un trono, sino en una simple silla de piedra oscura, estaba Aramis. Parecía más menudo, lejos de la figura imponente de las estatuas. Su rostro juvenil, preservado por siglos de engaño, revelaba una gravedad nueva. Nova Queen, dijo, con su voz más suave de lo que ella había anticipado. Eres diferente a los demás. Ella no respondió. Sus dedos rozaron el pequeño colgante en su cuello. Un reflejo incontrolable. Lo apretó contra su pecho, sintiendo el metal frío calmar los latidos de su corazón. Me han llamado peor. Acabó respondiendo. Aramis esbozó una leve sonrisa. No condescendiente, casi nostálgica. No te he convocado para amenazas. Si ese fuera el caso, Athos estaría sentado aquí. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Él se levantó, pasando ante paneles que mostraban bosques y océanos simulados. ¿Sabes qué efecto produce la eternidad, Nova? Al principio, se siente como poder, como una victoria sobre el tiempo. Se volvió hacia ella, y por un instante, la máscara de divinidad se deslizó, revelando
a un hombre, no un dios, pero después de siglos, se convierte en una prisión que uno ha construido con sus propias manos. Aramis se acercó, bajando la voz a un susurro. Nos veneran porque temen la alternativa. Athos alimenta ese miedo. Porthos lo impone. Y yo... Dejó escapar una risa hueca. Simplemente he observado cómo todo se pudre magníficamente. ¿Me has hecho venir para confesarte? No. Te he convocado porque aparecen grietas. Y cuando Eternum comience a desmoronarse, quienes perciban la verdad deberán elegir. La contempló intensamente. Dime, Nova, si se rompen los barrotes de una jaula, pero los pájaros se niegan a volar, ¿siguen siendo prisioneros? La pregunta flotó entre ellos, pesada como el plomo. Antes de que pudiera responder, un carillón resonó. Los guardias regresaron, mientras Nova se giraba para marcharse. La voz de Aramis la siguió como una sombra. Ten cuidado. En Eternum, las preguntas son mucho más peligrosas que las respuestas. Cuando las puertas se cerraron, Nova exhaló profundamente. Encontró a Dante esperando en un corredor. ¿Y bien?, preguntó Bacher. Nova soltó el colgante. Uno de los dioses se agrieta, y debemos estar listos cuando se rompa. El ascensor se elevó en silencio. Demasiado perfecto. Cuando las puertas se abrieron, ni Dante ni Nova estaban preparados para el espectáculo. Un jardín exuberante e inmaculado se desplegaba bajo una cúpula translúcida que proyectaba un cielo azul sin defectos. La luz solar artificial bañaba campos cuidados, lagos resplandecientes y árboles majestuosos. Niños reían, persiguiendo pájaros holográficos. Parejas paseaban por avenidas de mármol. Un paraíso cincelado desde circuitos e ilusiones. Su guía, una mujer esbelta ataviada con telas doradas, se volvió con una sonrisa estudiada. Bienvenidos al santuario. Aquí, las bendiciones de los eternos son particularmente radiantes. Los dedos de Nova rozaron su colgante. Cada hoja era demasiado simétrica. Cada nube, demasiado perfecta. Les han ofrecido un cielo para que nunca busquen el verdadero, murmuró Dante. Mientras avanzaban, Nova observó a los habitantes, despreocupados, inconscientes del peso que oprimía a los de abajo. Nadie mencionaba el ritual. Nadie susurraba dudas. La duda, aquí, simplemente no existía. No es un privilegio, susurró Nova. Es una sedación colectiva. La guía señaló una torre centelleante en el centro de la cúpula. He aquí el corazón de Eternum. Alimenta este santuario. Mantiene el equilibrio. Dante siguió su gesto. Han construido su paraíso sobre las espaldas de esclavos. Y esa torre es la arteria principal. Córtala, y la ilusión sangrará. Un niño pasó corriendo, persiguiendo una mariposa cuya proyección se recalibró en pleno vuelo. El niño rió, inconsciente. Por un instante, el falso cielo le recordó a Nova los relatos de su madre, de verdaderos soles y vientos. Antes de que la galaxia intercambiara verdad por control, la guía se detuvo ante una fuente monumental. Los guardianes garantizan que quienes sirven fielmente son recompensados con paz. La mandíbula de Dante se tensó. ¿Y quienes plantean preguntas? La sonrisa de la mujer no vaciló, pero su mirada se endureció. Aprende en su lugar. Un carillón resonó, señal de que la visita había terminado, mientras los escoltaban al ascensor. Nova susurró que habían visto suficiente. Dante asintió. Con su mirada en la cúpula, han creado un universo tan seductor que nadie se atreve a imaginar la libertad.
Las puertas se cerraron, aislándolos del paraíso artificial. Ambos sabían que, si debían desmantelar Eternum, tendrían que empezar por romper el cielo.